está orientada al desarrollo del bienestar en el ámbito jurídico y a la litigación penal desde la perspectiva ontológica. Y por último, Verónica Alfieri, que es una abogada especialista en Derecho de Familia, se ha formado en la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi como abogada colaborativa, es una apasionada investigadora en temas de coaching, derecho sistémico y constelaciones familiares aplicadas al derecho. Y yo voy a tener el gusto hoy de moderar a estas 4 queridas profesionales con mi querida Marta Ruiz, que es especialista en Derecho Ambiental, es la secretaria técnica de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, y es miembro de la Comisión Internacional para la Regulación del Derecho Colaborativo de la IACP. Así que bueno, arrancamos entonces. Susana, ¿nos querés contar qué es el derecho colaborativo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, pues ya empezamos así ya en harina. Y bueno, os cuento, a ver, el derecho colaborativo para mí es una manera de acompañar a las personas, de relacionarnos, de ejercer la abogacía. Así dicho de una forma muy esquemática, sin perjuicio de que luego ya profundicemos caso de que alguien esté interesado en ello, pues os diré que el derecho colaborativo se sustenta en 5 pilares fundamentales. Uno es en la negociación sobre intereses. Yo para explicar esto pues me gusta contar el cuento de la naranja, que seguramente igual más de uno ya lo conocéis, pero bueno, me permito el contarlo una vez más porque realmente me parece que es como muy gráfico a la hora de entender qué es esto de la negociación sobre intereses. Esto es en una casa que hay 2 hermanas que quieren una naranja. Cada una quiere una naranja, van al frutero y ¡ay! Solamente hay una naranja. Entonces empiezan a discutir, quiero la naranja, no, quiero yo. Llega la madre y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Y hace pues lo que hemos hecho todas las madres y todos los padres del mundo, coger la naranja y partirle por la mitad. Le da media naranja a una hija y ella pues tenía sed, coge la media naranja, la exprime, tira lo que es la pulpa y la cáscara y se toma el zumo. La otra hija coge la otra media naranja y ese día en el colegio había aprendido a hacer una tarta de naranja, para lo cual exprime la naranja, tira el zumo y se queda con la pulpa y la cáscara, que es lo que necesitaba para hacer la tarta. De manera que si entre ellas o en última instancia la madre hubiera preguntado ¿para qué quieres la naranja?, una se hubiera quedado con toda el zumo y la otra se hubiera quedado con toda la cáscara o la pulpa. El segundo pilar es la buena fe. El tercer pilar, la transparencia. Las partes nos comprometemos a actuar con total transparencia, poner todo encima de la mesa, no guardarnos nada en la manga. Esto no es buenismo, esto es la forma de crear confianza, de llegar a acuerdos y en última instancia pues que se materialicen los acuerdos que se llegan. El cuarto pilar fundamental es el trabajo en equipo. Aquí, bueno, brevemente os contaré que en un proceso colaborativo necesariamente cada parte va acompañada de una abogada o un abogado y que es quien asesora y acompaña a la parte. Y también pueden intervenir lo que llamamos terceros neutrales, que son quienes asesoran a las partes. Por ejemplo, supongamos que es en un tema que hay un problema de comunicación, entonces se puede traer a la mesa al experto en comunicación, que puede ser un coach, puede ser un mediador, puede ser un experto en comunicación, que lo que hace es ayudar a las partes a la comunicación. O puede ocurrir que, por ejemplo, haya un problema económico y se traiga a un experto financiero. O en un proceso, por ejemplo, de familia, se traiga a un psicólogo infantil que lo que hace es traer la voz de los niños. Yo como una vez escuché a un perito americano, él dijo, yo cuando voy a un proceso judicial, la parte que me contrata para que gane, mientras que en un proceso colaborativo me contratan para buscar la solución. Y es que entre todas las partes, lo que son las partes intervinientes, los abogados
Y los terceros neutrales lo que hacen es trabajar en equipo para conseguir el mejor acuerdo que satisfaga los intereses de todos ellos. Y el quinto principio es que los profesionales que intervenimos en el proceso nos comprometemos tanto con el proceso que renunciamos a acudir a los tribunales caso de que no se llegue a un acuerdo. Es decir, caso de que no haya un acuerdo, las partes, por supuesto, que pueden acudir a los tribunales, pero los profesionales que han intervenido en el proceso judicial no pueden. Esto es cuando yo lo suelo contar a mis compañeros y compañeras, se ponen la cara esta del WhatsApp así de sorpresa y les parece terrible y realmente a mí me parece fundamental, porque es la forma de poner la carne en el asador, porque muchas veces es muy tentador, ¿no? El decir, bueno, mira, se atasca la negociación, presentamos la demanda y luego ya hablaremos, que lo que hace es el conflicto, ya sabéis, va escalando, ¿no? Y por otro lado también es fundamental para conseguir esa confianza que es básica en todo proceso. Evidentemente, si yo estoy en una mesa, por ejemplo, y la otra parte piensa que yo en un momento dado pues puedo acudir a los tribunales en contra de ella, pues no va a surgir, no va a fluir esa confianza que, como digo, es imprescindible. Pero bueno, os daré para vuestra tranquilidad dos datos que me parece que es importante, y es que las estadísticas lo que nos dicen es que al menos el 80% de los acuerdos o de los casos que se tramitan por los procesos colaborativos se llega a acuerdos. Y además yo casi me atrevería a decir por mi propia experiencia y por la experiencia comentada con otros compañeros que cuando incluso no se llega a acuerdos, nunca se tiene esa sensación de que se ha perdido el tiempo. Primero, porque siempre se consiguen cosas, o sea, siempre se consiguen pequeños acuerdos. Y luego, además, siempre la relación es diferente. La forma en que se llega a un proceso judicial es diferente. Se llega con esa necesidad de que sea un tercero quien, bueno, pues establezca la solución que ellos no han conseguido alcanzar, pero llegan, como digo, de otra forma y no con esa necesidad de machacar, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería contar, que es lo que para mí representa lo que es el derecho colaborativo, sin perjuicio, como digo, de luego, bueno, pues quedar a las preguntas que consideréis oportunas. A mí me gustaría, Bárbara, si nos pudieras comentar un poco qué es la abogacía ontológica y, bueno, cómo la aplicas en el ámbito del derecho penal. ¿Qué es la abogacía ontológica? Bueno, lindísimo lo que escuchaba de Susana. Perdón que tengo microcortes, así que si se vuelve insostenible me avisan, ¿sí? ¿Se escucha ahora? ¿Ahora se escucha? Perfectamente. Si no, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, es un poco una nueva forma de ejercer el derecho, es ampliar las habilidades que tenemos los abogados y ir un poquito más allá de las leyes y los procesos. Y cuando hablamos de habilidades, creo que todos estamos de acuerdo que los abogados necesitamos más habilidades. Son habilidades orientadas al ser, a la persona, al ser humano. La abogacía ontológica es una nueva concepción digamos, sobre la práctica y el ejercicio de la abogacía, y que cuando hablo de persona, cuando hablo de ser, esto es lo novedoso de la abogacía ontológica, no me estoy refiriendo solamente a la víctima o a aquella persona que se acerca a la justicia, sino que me estoy refiriendo también a los fiscales, los abogados, los jueces. Empezamos a entender que el derecho, digamos, la manera en que nosotros, todos los que estamos acá, ejercemos el derecho, no solamente es el análisis de un hecho, una cosa, un sistema, unas leyes, unos procesos, sino que esto está atravesado por la gente, por las personas. Entonces, cuando nosotros llevamos estos principios, que creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que ampliar esta mirada al objetivo para incluir al ser. Perdón, ahí se cortó mucho, Andrés. No, está bien. ¿Se cortó? Dale. ¿Digo? No. Entonces, desde esta mirada integral, ontológica, sí, desde esa mirada integral, la abogacía ontológica utiliza herramientas tales como la psicología, como el coaching, como la neurociencia, como la biología. Es decir,
Dentro de la abogacía ontológica están las prácticas colaborativas en donde se basa en principios de confianza, colaboración y demás, pero a su vez miramos qué es lo que nos pasa a los abogados, que somos los que desplegamos el sistema judicial. Entonces, en términos de litigación, concretamente, lo que nosotros empezamos a hacer es a darnos cuenta, ayudar a aquellos abogados que están atravesando actualmente este paso de lo escrito a lo oral. Entonces, hay abogados que sienten vergüenza, que tienen miedo de hablar en público, y esto nos está llevando a un constante cambio. Entonces, desde la abogacía ontológica, desde la litigación, con una perspectiva ontológica, empezamos a mirar al litigante. No solo cómo tenemos que llevar adelante un proceso que es técnico y que tenemos que saber, digamos, es un proceso que es técnico, que está relacionado con el derecho procesal, con el derecho constitucional, obviamente que eso tiene que ser sabido porque estamos hablando de cuestiones técnicas, pero lo que introducimos en la ecuación es qué nos pasa a nosotros los abogados. Entonces, no podemos hablar de un proceso en donde nos estamos exponiendo, donde nuestra voz se escucha, nuestro cuerpo se ve, y no empezamos a ver qué es lo que nos pasa. Entonces, desde la litigación ontológica hemos trabajado estratégicamente cómo enfrentamos esos cambios los abogados, cuáles son las creencias limitantes que nos atraviesan a cada uno, porque además las creencias limitantes que la atraviesan a Solange no son las mismas que las de Bettina o las de Verónica. Entonces, es empezar a poner el foco y traer a la enseñanza y al aprendizaje nuestra propia experiencia. Es empezar a decir, nosotros como abogados no somos parte de la ecuación, digamos, una parte no tenida en cuenta en la ecuación, tiene que ser casi principal, porque yo no puedo desplegar habilidades comunicacionales si hay un montón de cuestiones que se me traban. Entonces, desde la litigación ontológica, lo que venimos a poner foco es en el ser, y además en esta concepción completa del abogado, porque la litigación a veces se entiende como que es solamente enfrentarme en audiencia. Pero la litigación es un proceso mucho más complejo que requiere de armado de equipos, de liderazgo, de aptitudes comunicacionales, de aptitudes de mediación, y tenemos que observar tanto nuestro cuerpo energético como nuestro cuerpo físico, como los pensamientos que nos atraviesan y que a veces nos limitan. Así que eso es más o menos la idea de introducir al ser en la práctica jurídica. Así que después nos quedamos charlando más si quieren, pero no quiero ocupar más tiempo. No te escuchamos. Qué bueno, Bárbara. Solange, ¿tú qué nos contarías del derecho sistémico? ¿En qué consiste? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el derecho sistémico es una rama novedosa del derecho, a través de la cual se abordan los conflictos jurídicos desde la mirada y la filosofía de las constelaciones familiares. Uno de los primeros que empezó a escribir sobre derecho sistémico es Amy Storch, un juez de Brasil, acá en Argentina, Cristina Yaguno, Julia Roginski. La idea básica es la integración de las leyes jurídicas, que en las que nosotros como abogados estudiamos en la facultad, con las leyes sistémicas. Trabaja sobre 3 leyes básicas: el equilibrio entre el dar y el tomar, la pertenencia y la jerarquía. Propone un cambio de paradigma en el ámbito del derecho y una mirada ampliada de nuestra realidad, porque trabaja con la teoría general de los sistemas. Una idea básica de la teoría general de los sistemas es que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, en este encuentro donde estamos todos nosotros, el análisis sistémico sería integrar también los vínculos que nos unen unos con otros. Entonces, en un conflicto, lo que se estudia desde el derecho sistémico no es solamente las partes involucradas, sino también esto de los vínculos que nos unen. El objetivo es brindar soluciones sustentables que provean el acercamiento respetuoso de las partes para mejorar cualitativamente nuestras relaciones. Es sustentable porque la idea es que las soluciones sean orgánicas y que puedan mantenerse en el tiempo. Respetuoso de las partes y de las diferencias, porque se elimina completamente la mirada del derecho como campo de batalla y nos aparta un poco de la mirada cartesiana de la realidad de buenos y malos, actor demandado. Y por otro lado, en cuanto a mejorar nuestras relaciones y proveer una mejora cualitativa de nuestras relaciones,
lo que se mira es esto que traían recién ustedes, ¿no? Cómo todos los que formamos parte de un conflicto, de una solución del conflicto, los abogados, las partes, todos los miembros del Poder Judicial, desde la mirada del derecho sistémico, es como que la situación fluye mejor, por eso aporta una mejora cualitativa, revalorizando la moraleja que trae cada conflicto consigo mismo. Eso básicamente es el derecho sistémico. Wow. Gracias, Solange. Muy, muy, muy interesante. Vero, ¿y cómo es que aplicás herramientas visuales y colaborativas al derecho de familia? No, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias, Andrea. Bueno, yo soy lo que podríamos llamar una abogada de trinchera, así que, bueno, abogada litigante desde hace varios años, y en realidad creo que el gran valor y lo que me permitió como un poco armar que es como mi propio sistema de trabajo, ha sido como la gran casuística y la gran cantidad de casos que he visto atravesar a través de todos estos años. Por lo cual, llegada la pandemia, tuve que salir de mi zona de confort, porque veía que para el derecho de familia, bueno, se había parado todo, se había paralizado, y esto que venía haciendo un poco instintivamente, le fui dando como cierta forma jurídica y cierto diseño al proceso legal, cómo venía trabajando hasta ahora con mis clientes. Digamos, empecé como a tomar conocimiento de diversas herramientas que existían ya en el mundo jurídico, pero que yo no las conocía, o sea, las aplicaba instintivamente. Entonces esto fue como una gran oportunidad como de mejorar. Así me enteré que, bueno, que estaba el legal design, y un poco acompañar a mis clientes en el proceso judicial que les tocaba transitar, siempre con herramientas que después también me enteré que eran herramientas colaborativas. Pues siempre trabajé desde lo interdisciplinario, digamos, siempre pedí colaboración y ayuda, incluso la recomendación para mis clientes de que trabajasen en un ambiente terapéutico o que pidiésemos asesoramiento de un contador si se trataba de un tema de finanzas, y siempre que esto sea como participativo. Bueno, pues esta es una de las bases del derecho colaborativo, por eso me resulta tan atractivo y tan valioso lo que contaba Susana de los pilares del derecho colaborativo, que para nosotros aún parece como una idea lejana, pero bueno, podemos aprovechar esas prácticas y ponerlas en juego, porque realmente son como muy valiosas. O sea, entendiendo en el derecho de familia la prioridad de los vínculos, la importancia de esos vínculos indisolubles, y que nosotros solo estamos ahí para acompañar a nuestros clientes a transitar ese proceso y reformular esa familia que se está desarmando y que vuelve con otro formato y que va a continuar a través de los años. Bueno, creo que es muy valioso todo lo que aporta el derecho colaborativo y todas las prácticas. Participan todos en este proceso, digamos, de trabajo. Incluso en mi caso les doy participación a los niños, dibujamos, creamos, en el estudio tenemos un espacio particular para esto, para que los chicos también entiendan qué es lo que está pasando con esta familia, hacia dónde va. Pedimos ayuda, por supuesto, de psicólogo infantil, psicopedagogo, bueno, de acuerdo hacia dónde va el conflicto, pedimos ayuda. Y toda esta parte visual creo que nos ha ayudado muchísimo, como para que todos los integrantes de la familia, en el caso mío que me toca con la familia trabajar, entiendan claramente al verlo visual de qué se trata. Y bueno, y queda como muy claro. Hemos trabajado también con regímenes de parentalidad muy gráficos, muy dibujitos, para que lo peguen en la heladera cuando vuelven a su casa y lo tengan presente todos los integrantes de la familia. Así que bueno, lindo. Para mí ha sido como volver a
a poner el corazón como por encima de toda esta cosa como de ser abogado tan distante y tan lejano, y hacerlo como fácil lo difícil, digamos, bajarlo a la práctica. Todo un desafío, pero hermoso. Sí, realmente sí, excelente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegan a esta práctica tan novedosa y qué recepción tuvieron? Porque en un mundo como el nuestro, ¿cómo fue la recepción? ¿Querés arrancar, Barbie? Dale. Sí, sí. Sí, estaba escuchando y me encantó esto que dijo Vero, ¿no? De poner el corazón poner el corazón en nuestra profesión, ¿no? Que tanto tiempo a veces lo dejamos afuera, y es un poco lo que estamos trayendo todos. En mi caso personal, lo mío, yo llegué a la ontología, a la litigación ontológica por experiencia netamente personal. Yo fui fiscal subrogante en la ciudad de Buenos Aires por más de 11 años yendo y viniendo, y somos un sistema acusatorio en donde la audiencia es lo primordial del proceso. Y yo sufrí un montón la litigación a lo largo de mi carrera, y veía que a mi alrededor también ocurría lo mismo. Y paralelamente empecé un proceso de coaching a nivel personal por una cuestión, nada, netamente personal mía. Y ahí me empecé a dar cuenta que cuando empezaba a destrabar distintos temas que estaban relacionados conmigo, empecé a ser mucho mejor litigante. Es decir, cuando yo empecé a ver cuáles eran las creencias que me limitaban, cuáles eran las creencias que me expandían, cómo enfrentaba el cambio, cómo me declaraba yo, cómo me declaraba aprendiz o no, cuál era mi manera de comunicarme, empecé a darme cuenta que mi manera de litigar fue mejorando exponencialmente. Entonces dije, un trabajo personal evidentemente impactó de manera directa en mi manera de obtener resultados y eficiencia en mi carrera profesional. Y como todo lo que nos atraviesa en el cuerpo nos gusta y nos conecta con el servicio, es algo que ya no nos lo podemos quedar para nosotros solos, es lo que yo dije, bueno, si a mí me hizo bien, le puede hacer bien a un montón de gente más. ¿Y cómo fue recibido, André? Y bueno, esto es una escalonada, ¿no? Porque en algún momento me decían la abogada hippie en el Poder Judicial, como, ay, viene ella que le baila la luna, ¿viste? Con esas confusiones entre que si me hablo del ser humano, estoy hablando de cuestiones esotéricas. Entonces, La digo, fumada. qué locura que los abogados, que nuestro objeto de trabajo es el conflicto humano en general, el hecho de tener más herramientas para trabajar con el ser humano sea algo loco. Yo digo, evidentemente, me empecé a dar cuenta que en muchos espacios había mucha desconexión. Nos conectábamos con el proceso, con las leyes, con este análisis lógico de los sistemas de derecho, pero no con los seres humanos. Entonces, y cuando hablo de los seres humanos no nos conectamos con nosotros mismos, ni siquiera, ¿no? A la hora de pararme en una audiencia y hablar. Digamos, tengo vergüenza de hablar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y la reforma latinoamericana nos está parando a todos los sistemas judiciales a pasar del sistema escrito al sistema oral, y eso implica conocernos, afrontar estratégicamente el cambio, tener habilidades comunicacionales digamos, de mediación, de negociación. Y todo esto que hablaban, por ejemplo, del derecho colaborativo, que está dentro también de la abogacía ontológica, porque apunta al conflicto de una manera mucho más integral. Para yo poder colaborar, tener confianza, la transparencia, tengo que saber comunicarme, hablar, y desde dónde parto yo. ¿Quién soy yo para poder dar ese yo? Entonces, lo mío surgió de una experiencia personal, y nada, y fue recibido. Hoy en día trabajamos con un montón de talleres, tanto de crecimiento personal como nada, de litigación ontológica, e incluso de traer la creatividad a los procesos del día a día de nuestros trabajos. Es decir, tenemos un montón de talleres en estos sentidos. Entonces, digo, como cuando algo nos impacta a nosotros, yo ya creo que es un deber compartirlo, ¿no? Y generar esto de comunidad y de entendimiento en los abogados. Así que más o menos, André, esa fue como mi experiencia. Gracias, Betina. Ahí la leo a Betina. Solange, yo tengo curiosidad en saber cómo has introducido el tema de las constelaciones familiares. Que bueno, aquí
plantear una cuestión de esas nos resultaría así, en términos generales, como un poco esotérico, no sé. Sí, totalmente es así. La verdad es que para mí el conflicto jurídico tiene dos fases, dos pedacitos. Está compuesto por dos cosas. Una es la fase técnica, que es eso que nos enseñan en la facu. Y después está la fase emocional. En realidad, para mí, el hecho jurídico es inerte. Es decir, no es ni bueno ni malo, no genera nada por sí solo. Ahora, lo que genera en la vida de un sujeto es totalmente individual. Es decir, esa percepción. Sobre esa parte trabajan las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida me sentí como incapaz de darle soluciones reales a mis clientes. Les planteaba una solución, llegaban a ganar un caso, tenían una sentencia que después se tornaba o inejecutable, y eso me daba a mí la sensación de poco, porque la verdad es que yo había trabajado, merecía como cobrar, pero la verdad es que lo que devolvía era como poco, o profundizaba el conflicto. Y bueno, la fase emocional del conflicto es como que quedaba ahí. En algún momento pasé por eso que Castañeda llama el camino del héroe o la noche oscura del alma, y la verdad que las constelaciones familiares me ayudaron a mí personalmente para salir adelante, de una profunda crisis personal y emocional. Bueno, y la verdad que esa ayuda, es como decía Barbie, decidí ponerla al servicio. Digo, si mi psicóloga a mí, con los problemas que tengo, me pudo sacar adelante, mostrándome cómo los movimientos permiten ver lo esencial, yo esto lo tengo que llevar a la oficina. Pensé que era súper original, la verdad que en Alemania eso ya existía, en Brasil muchísimo más, pero a raíz de eso, bueno, empecé a trabajar como de esa forma, incorporándolas, haciendo constelaciones acá en la oficina o en mediaciones con abogados que lo habilitan, ¿no? Dependiendo, bueno, de cada caso particular. Qué bien. Pero tú nos has comentado un poco cómo llegaste, pero ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te recibieron con estas nuevas propuestas, esta Y forma bueno, de hacer? un poco me sumo a lo que decían Solange y Barbie. Nada, tuve colegas que me preguntaron cuándo me ponía la sotana y cambiaba y pasaba a ser como una especie de maestra espiritual, digamos, porque yo siempre también, así como Solange comentaba, o sea, primero que llegué acá atravesada por una gran crisis personal y por una búsqueda profunda mía que me llevó a conocerme, a trabajar conmigo, a saber para dónde quería ir, y así llegué al derecho de familia. En realidad, primero estuve en otras áreas del derecho. Cuando llegué al derecho de familia y toda la cuestión judicial, también lograba hermosas sentencias, mucho compromiso, mucho poner el cuerpo, lo mejor, acompañar a los clientes, pero las sentencias hermosas quedaban colgadas en la pared y no había nada de efectivo en eso, y no había nada de recomponer, de sanar un vínculo en una familia que era lo que me resultaba fundamental. Entonces, a partir de ahí, ese fue como la gran idea. Me empecé a formar también con las constelaciones, que cuando conocí a Solange dije, wow, qué bueno lo que estás haciendo, porque bueno, para mí era como recién comenzando, pero me parece que bueno, la idea es resolver el conflicto, y con lo jurídico no alcanza. Entonces, mirando a las personas que están involucradas y cuál es la cuestión a resolver, un poco que darle como otra vuelta, digamos, todo lo técnico, sumarle otras herramientas blandas. Así que desde ahí el coaching, la formación en derecho colaborativo, la formación en constelaciones familiares suma muchísimo, y uno puede darle a las personas como otro tipo de acompañamiento, comprometerlos en el conflicto para que a partir de ahí tengan su propio aprendizaje, digamos. O sea, somos eso, los acompañamos a transitar
y que salgan fortalecidos. Es un poco la idea. Pero sí fue a través de una situación personal que llegué a ejercer la abogacía de esa manera y me hace muy feliz hacerlo así. Oh. Wow, gracias, Vero. Y Susana, ¿vos cómo llegás al derecho colaborativo? Sí, bueno, a mí la verdad que me resuena muchísimo todo lo que han comentado también mis compañeras. Pues, a ver, yo pues después de llevar unos años ejerciendo, ¿no? Pues llega un momento en el que me doy cuenta que los clientes realmente satisfechos eran los que llegaban a un acuerdo. O sea, eran muchas veces incluso acuerdos que yo podía considerar que, bueno, que tampoco eran buenos, bueno, ellos eran los más felices, los más agradecidos y los que se iban más contentos de mi despacho, ¿no? Mientras que en otras ocasiones, pues igual tenía una sentencia estimatoria que nos daban todo, costas y demás, y le llamaba al cliente y ahora, después de 5 años, ¿para qué quiero esto? ¿Y ahora qué? ¿Ya lo va a cumplir? ¿Y qué? ¿Y tanto esperar para esto? ¿No? Entonces ahí fue... Yo empecé a tener esa necesidad, ¿no? Que ahí me uno a lo de las compañeras, que al final es como esa necesidad que te surge, ¿no? Que necesitas buscar otra cosa, y desde ahí me formo en mediación. Luego también tengo esa necesidad personal, y ahí también lo que decía Barbie, ¿no? De más... Y entonces ahí también estoy 3 años también haciendo coaching y acompañamiento sistémico y tal. Y en todo este proceso que estaba, pues descubro el derecho colaborativo, que me formo y digo, bueno, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería. Y es lo que a mí me permite ejercer la profesión de la abogacía como yo considero que a mí me gusta, o sea, lo que yo considero que es ser abogada es lo que a mí me permite el derecho colaborativo, ¿no? O sea, que es al final el poder asesorar y acompañar a la clientela. Y en cuanto a cómo lo recibí, pues igual como han dicho mis compañeras un poco, bueno, yo diferenciaría un poco otros ámbitos. Primero, dentro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, que la verdad sí que es verdad que en el año 2013, cuando se fundó, sí que la persona que la fundó aglutinó ahí a muchos profesionales, no solamente abogados, sino de otras profesiones también, y todos con esta necesidad de hacer las cosas de otra forma. Y ahí dentro de la asociación, pues la verdad es que pues con mucha ilusión, y así seguimos hoy en día, ¿no? Pues juntándonos, haciendo grupos de prácticas, haciendo encuentros y tal, pues para seguir trabajando, ¿no? en esta otra forma de hacer las cosas. Luego, entre los compañeros abogados, pues ahí también he transitado todas las emociones que se pueden transitar, ¿no? Desde la desesperación, ¿no? O la frustración, ¿no? Cuando te decían, no, eso es lo que llevo haciendo yo toda la vida en el despacho y tal, ¿no? O también, ¿no? el sentirme totalmente incomprendida, ¿no? Y la hippie, bueno, yo me he sentido la super hippie, bueno, durante mucho tiempo, ¿no? Y luego también muchísima alegría y mucha satisfacción cuando ves que poco a poco más compañeros y compañeras se van formando, ya cada vez somos más, nos juntamos y vemos, y entonces eso, pues la verdad es que eso pues que da pues mucha alegría, la verdad. Y luego respecto a los clientes, pues una acogida muy buena, la verdad. Yo creo que muchas veces tenemos más miedo nosotras, ¿no? Y esto me imagino que igual mis compañeras pensarán lo mismo, ¿no? Que igual cuando lo vas a plantear muchas veces igual te surge a ti más el miedo, y sobre todo cuando llevas ejerciendo durante mucho tiempo de una forma que estás en tu zona de confort, ¿no? Pues el de repente el decir, bueno, ahora lo voy a plantear de otra forma, ¿no? Pues muchas veces igual a nosotros somos los primeros que ponemos nuestras barreras, ¿no? Pero una vez que ya lo naturalizas, lo integras, y cuando te das cuenta que realmente es una buena forma de resolver conflictos y de prevenirlos, pues ya la clientela lo acepta fenomenal. La verdad que lo que me hace pensar todo lo que están trayendo es, lo linkeo con lo que trabajamos la semana pasada con Manel, ¿no? Y el tema de la salud mental de nosotros los abogados, ¿no? Cómo esta forma más humana de ejercer la profesión nos humaniza y nos sana a nosotros como personas, porque todo lo que trajeron ustedes es que llegan a esta práctica más humana desde un proceso de conexión personal y de sanación personal, y eso me parece excelente, porque hay un ganar-ganar del profesional
y de la persona o el representado, como trajo Fabiana en el chat, con el que trabajamos. Así que me parece excelente, es una sanación para todos. Ahora, Susi, si tuvieras que decir, contarnos algún caso donde realmente vos hayas sentido que valió la pena aplicar el derecho colaborativo, un caso de éxito, digamos. Bueno, la verdad es que, bueno, en derecho de familia la verdad es que ahí los resultados son fantásticos, la verdad. Pero bueno, yo si tuviera de los que personalmente yo he llevado, me quedaría con un tema de unas filtraciones de entre dos vecinos, que después de 17 años de ir a tribunales, intentar acuerdos, ya cuando incluso había ido donde un abogado así como muy prestigioso y con mucha fama de ir ahí con a por todas, ¿no? Pues descubrió lo que era el derecho colaborativo y comenzamos un proceso. Y la verdad que en pocos meses lo resolvimos y fue muy sencillo en el sentido de que al final en lo que consistía o lo que hicimos fue centrarnos en lo que realmente les importaba a las dos partes, que era acabar con el problema y solucionar el problema, y para ello contratar a un arquitecto que sí que es verdad que tiene una formación en colaborativo, pero realmente lo que viene al proceso es sobre todo para buscar la solución, realmente al problema, ¿no? Y eso a mí me pareció un caso que para mí fue maravilloso. Y luego también, si me permite, saben, quería contar, porque ahora mismo, por ejemplo, mi hermana con otra compañera aquí en Vitoria están haciendo un caso que también me encanta, porque es un tema de una problemática así muy importante que hay en una familia, la madre, los hijos y demás, y es una problemática que las leyes no dan solución, o sea, no hay solución para ello, ¿no? Y a través del proceso colaborativo la verdad es que están consiguiendo pues solventarlo y conseguir muchas cosas, y para mí eso como abogada es lo más satisfactorio, el poder dar solución a clientes, porque muchas veces, yo no sé si os pasa a vosotras, pero es la desesperación, ¿no? La impotencia de que con lo que tienes, con las leyes, con los tribunales, pues no se puede alcanzar acuerdos, ¿no? Barbie, ¿nos querés contar vos algún caso de éxito? Sí, yo cuando pensaba ahí que le preguntabas a Susi el caso de éxito, yo creo que el caso de éxito que se me cruza es la cantidad de gente que está empezando a venir a los talleres, ¿no? Y lo que ocurre adentro de los talleres. Nosotros tenemos muchas dinámicas, son muchas clases, en general son entre 4 y 8 clases. ¿Cómo arrancan los abogados? Que arrancan absolutamente duros, enfocados en el sistema, en el proceso, y trabajamos mucho de a parejas, de a 3, de a 2, y de golpe empieza el aprendizaje colectivo, empieza a aparecer la comunidad. Nos sacamos la toga, nos sacamos el traje de abogado, y aparecen los seres humanos detrás de esa armadura, ¿no? que tenemos en la profesión. Y yo vivo cada taller que hago como un éxito, porque aparece la persona, y la persona se encuentra con otras personas. Uno de los principios más básicos del liderazgo consciente, que es una de las bases con las que trabajo, es de complacer a los demás a decirme la verdad, ¿no? Ese es como uno de los principios. Transformo el complacer a los demás para pasar a decirme la verdad a mí misma y al otro, porque eso me conecta con mi felicidad, con mi empoderamiento, con mi sentido, con mi propósito en la vida. Y una vez en uno de los talleres, me pasó con una chica, un taller de litigación ontológica, que hubo una chica de Costa Rica que terminó diciendo: de este taller me voy dándome cuenta que no me gusta litigar, no voy a litigar, no soy yo, no es lo mío, y me gusta la mediación. Tengo muchas skills para ser una buena mediadora, pero no para ser una abogada litigante. Y para mí fue uno de mis casos de éxito total, porque de este taller, esa chica se iba conociéndose más a ella misma, reduciendo el sufrimiento de ella misma, diciéndose una verdad que quizás incomodaba a los de afuera porque esperaban que ella fuera algo,
Y para mí eso fue un caso de absoluto éxito, porque lo importante de los talleres que hacemos como abogados es aprender de nosotros mismos a partir de empezar a vernos. Y verdaderamente, cuando yo escuché a ella hacer esa declaración, encima en un taller de litigación ontológica, que diga, no me gusta litigar, me doy cuenta con esto, todos se nos puso la piel de gallina, todos la aplaudíamos, lo felicitábamos, verdaderamente fue un momento mágico de conexión con su propia esencia. Así que eso yo lo considero un caso de absoluto éxito. Así que más o menos voy por ahí, me parece. Gracias, Bárbara. Pero tú, ¿qué caso de éxito destacarías? A ver, tengo varios. Uno que me resultó como el que me abrió el camino a animarme a mezclar un poco de todo esto del instinto y ir por el lado de las constelaciones y del trabajo sistémico. Fue una mamá que hacía unos 4 años que no veía a sus hijos, y bueno, desde lo jurídico la verdad que la estrategia había sido planteada fantásticamente bien. Había una sentencia que obligaba a estos niños, obligaba de alguna manera, eran adolescentes, a retomar el contacto con su mamá, pero eso dependía de la voluntad de ellos y era imposible. Entonces tuvimos varias audiencias a lo largo de 4 años, una sentencia hermosa, una ejecución de sentencia, y esa mamá no lograba revincularse ni reconectar con sus hijos. Entonces se me ocurrió en el ámbito del estudio, siempre trato de trabajar como con mucha cercanía con mis clientes y generar un espacio como de empatía y de mucha confianza. Y bueno, vi que había como un espacio para plantearle esta situación de ¿te animás a hacer un trabajo sistémico? ¿Te animás a que lo trabajemos desde las constelaciones? Y bueno, ahí avanzamos con eso. Ella empezó a trabajar con su historia, no entendía qué era lo que estábamos haciendo ahí, realmente nada, eso fue como una especie como de puente, porque yo tampoco dije, bueno, lo probamos, y en cualquier momento me denuncian en el colegio de abogados por práctica ilegal, porque esto fue hace unos 4 años y no lo había escuchado hablar más que en Brasil del derecho sistémico y la justicia sistémica. Y bueno, realmente ella trabajó mucho, se comprometió, tuvimos una nueva audiencia y los hijos pidieron de verla, empezaron a verla. Y en el juzgado mismo, yo como enuncié, como me dijo, doctora, ¿y usted qué hizo para que pasara esto? Que no, yo la llevé a constelar. Entonces, después que llegué al estudio, me llamaron por teléfono la secretaria del juzgado pidiéndome a ver si le ampliaba un poco qué era lo que había hecho. Pero bueno, esto fue hace unos 4 años y ahí dije, no, bueno, por acá también quiero ir porque vi que funcionaba. Ese fue como un caso para mí emblemático, donde me animé a romper un poco con toda la estructura que traemos, porque saliendo del abogado tradicional, nunca me consideré como un abogado tradicional, pero saliendo del abogado tradicional y traspasando como esa barrera, me encontré con que era mucho más satisfactorio, digamos, y el resultado era real. Así que bueno, eso, les comparto una buena experiencia. Vamos por más. Y tanto que sí, una buena experiencia, Vero. Solange, ¿tú qué caso te gustaría contarnos? Bueno, me quedo pensando en esto del éxito, ¿no? Desde la mirada sistémica, el éxito es estar con vida, ya eso es como un éxito. Y desde el derecho sistémico, todo problema nace para mostrar algo, es como que el sistema llegó a un punto tal que no puede seguir adelante sin que eso sea visto, sea integrado. Entonces, para mí, en este caso que les voy a comentar, el éxito es esto de ver lo esencial. Las constelaciones trabajan con una importancia del orden, de la jerarquía, que la propuesta básicamente es que cada uno ocupe su lugar en el ciclo de la vida. Hace un tiempo vino una abuela para pedirme iniciar una demanda por un régimen de contacto, una vinculación con sus nietos, porque su hija, su propia hija, no dejaba verlos.
cuando yo, bueno, ella me contó por todos los motivos por los cuales ella consideraba que su hija estaba siendo mala madre, le pregunto a ella, bueno, ¿cómo se imaginaba que sería la solución y qué pretendía de mí, ¿no? Y ella misma en la entrevista me dijo que lo que ella quería era poder charlar con la hija, restablecer el vínculo como madre a hija, que la hija tenga confianza para contarle los problemas e incluso poder irse a tomar un mate a la plaza con la hija. Claro, la mujer esta no podía pedirme a mí un régimen de revinculación con una hija mayor de edad. Entonces, bueno, lo que pudimos observar ahí es este desorden sistémico, un desplazamiento en la figura de la madre tomada por la propia abuela, que tenía dos consecuencias visibles. Interrumpir el vínculo comunicacional fluido madre a hija y después abuela a nietos, ¿no? La verdad es que jurídicamente a la mujer le asistía derecho, digamos, era una demanda que se podía entablar. El 646 de nuestro código establece ese deber para los padres de mantener ese vínculo. Lo que pasa es que lo que ella pretendía, que era tener un vínculo fluido con su hija, si yo judicializaba esa situación, bueno, la hija yo pienso que no le iba a hablar nunca más en la vida, ¿viste? Y solamente con poner esto en palabras, hicimos una meditación, se llaman meditaciones sistémicas, o constelaciones multidimensionales también, que fue entender que ella estaba antes que la hija, que después de ella venía la hija, y después de esa hija fluyó la vida y estaban sus nietos, que ese era el lugar de ella. Fue eso nada más lo que hicimos. Wow. Bueno, y ella se quedó como conforme porque, bueno, no estaba como muy decidida a iniciar una demanda, una cuestión litigiosa, ir a tribunales. Y hace unos días me escribió, por eso lo traigo, porque me parece que es como después de esta organización, y me dijo que bueno, que se había empezado a ver con la hija. Me dijo que todavía no se habían podido tomar un mate juntas, pero que la hija le había llevado los nietos y que cada vez que le llevaba los nietos se quedaban charlando como en el zaguán de la casa, en la parte de adelante. Entonces, qué sé yo, para mí el éxito por ahí económicamente hubiera sido iniciar esa demanda, ¿no? Pero todo depende de qué es el éxito para cada uno. Eso tengo para compartirles. Wow. El éxito en este caso es cambiarle la vida o tocar el alma de otra persona, que es un flor de éxito, ¿no? Flor de éxito. Bueno, nos quedan ya pocos minutos y a mí me gustaría aprovechar el espacio para las preguntas que quieran hacer. Pero antes yo quiero hacer una pequeña pregunta a Marta, si nos contás un poquito sobre la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Y después abrimos a preguntas a todos. Bueno, muy brevemente os contaré que, bueno, que la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi nace en el año 2013 y, bueno, está, como ha explicado Susana, el derecho colaborativo exige, aparte de la asistencia de los letrados o de los abogados a las partes en el proceso, que son haciéndoles partícipes de la solución de los problemas o la forma en que se articulan las relaciones, porque el derecho colaborativo también se utiliza y nosotros lo estamos expandiendo mucho de una forma preventiva para articular las relaciones desde lo colaborativo y así en el futuro, pues bueno, evitar problemas, generar unas relaciones mucho más pacíficas y felices y al final, pues bueno, también nuestro objetivo en la asociación, aparte de difundir el derecho colaborativo, formar y demás, es con el último fin de intentar contribuir a la paz social. Desde ahí, pues como ha explicado, el trabajo se hace en equipo, formamos a profesionales de todos los ámbitos, pues para que tengan una base sobre la que poder ayudar en las distintas relaciones y conflictos que pueda haber. Y agrupamos a profesionales muy variados, pues la mayoría tenemos, es verdad, juristas y abogados, pero también tenemos personas del mundo de la economía,
arquitectos, ingenieros, coaches, facilitadores de la comunicación, bueno, prácticamente todas las profesiones que están organizadas, al menos aquí, en Euskadi y en España, y tenemos incluso una actriz, vamos, que es muy variado el elenco profesional que tenemos en la Asociación de Derecho Colaborativo, pues por eso, para poder trabajar en equipo. Y luego sí que es una sociedad diversa, una asociación diversa que acogemos, bueno, sí que se creó en Euskadi, pero bueno, agrupa a miembros de las demás asociaciones de derecho colaborativo de España, prácticamente todas tienen alguna representación como asociados en nuestra asociación y, bueno, por supuesto que acogemos a cualquier persona de cualquier cultura y de cualquier parte y desde ahí, bueno, pues nos enriquecemos de estas aportaciones y vamos poco a poco extendiendo el colaborativo pues a otros ámbitos que no son el de familia, sino el ámbito público, con la administración, a la hora de redactar contratos, articular otro tipo de relaciones y demás. Bueno, no me extiendo porque si no, no hay tiempo para las preguntas. Bueno, una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue haberlas conocido y haber podido hacer el curso y la formación en Derecho Colaborativo con ustedes. Realmente lo recomiendo, es excelente. Así que bueno, abrimos a preguntas, lo que ustedes quieran, quien quiere se desmutea y hace la pregunta que quiera hacer. Yo, permiso, le quería hacer una pregunta a la colega, sí, Andrea Anselmo de Córdoba. Le quería preguntar a la colega si nos puede dar alguna información para hacer este curso de Derecho Colaborativo en este tiempo. Sí, claro, mira, ¿Cómo podríamos hacer? Sí, de pandemia ya los hemos también para hacer telemáticamente. Entonces, bueno, tenemos una formación básica que es de negociación Harvard, que tiene 2 módulos de 10 horas y después una formación que le llamamos colaborativa, en lo que se trabaja más práctica sobre el proceso colaborativo. Y bueno, repetimos al año unas ediciones, hemos hecho ya, digamos, un ciclo de NH1 y NH2 y Derecho Colaborativo, y para el otoño tenemos previstas otras formaciones. Entonces, bueno, sí que os facilito en el chat la dirección de correo electrónico y nuestra página para que el que esté interesado pues podamos atender y informar de lo que necesite. Encantadísimo. Bueno, perfecto. Acá quiero hacer 2 aclaraciones. Nada. Perdón, Andrea, 2 aclaraciones. NH1 y NH2 son los dos módulos de negociación y el otoño es el otoño español, no el nuestro. Sí, falta todavía. Sí, falta. Muchas gracias por la aclaración, Andrea. Gracias. Muy amable. ¿Quién más? Hola, ¿qué tal? Hola, Betina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Un placer. Muy linda la charla, muy humana, muy amorosa. Y veo que, bueno, esto es, la escuchaba a Bárbara, ¿no? Que trabajó en una fiscalía durante muchos años. Bueno, yo trabajo en una defensoría y en el Poder Judicial hace muchos años, y todo lo que hablan en realidad está siendo nuevo para todos, y desde la justicia se está aplicando mucho. Todo lo que tiene que ver con el coaching, todo que de paso empecé a estudiar, gracias a Andrea también que me animó a eso, y todo lo que tiene que ver con la empatía, con escuchar a los niños, con escuchar a las familias, con escuchar los verdaderos deseos, aquellos que a veces no podemos expresarlos. La verdad que en la justicia se está avanzando muchísimo. En cuanto a lo que decía Solange acerca de las constelaciones familiares, Solange, no voy a poder dar el dato, pero hay una sala donde hay una secretaria que utiliza las constelaciones familiares. No es bien vista por los camaristas, porque todo lo esotérico parece como todavía que no ha llegado. Inclusive soy astróloga y me encanta, y pienso que si tuviera la carta natal de cada uno cuando uno hace una audiencia y trata de empatizar con la forma de ser de cada uno, nos vendría muy bien, porque podríamos realmente ponernos en los zapatos, pero de verdad, no como un caballito de batalla, utilizar el interés superior o ponerse en los zapatos, sino entender por qué algunas personas tienen determinadas defensas, determinadas actitudes. Creo que todo lo que hablaron ustedes, les agradezco, son herramientas valiosísimas que se van a ir incorporando,
y que tenemos que no evangelizar con esto, y quiero decir con esto, no que esto es lo mejor, sino que unamos todo lo bueno, lo clásico que ha sido siempre la justicia, el derecho, más todo lo que el mundo nos está mostrando que hay que cambiar. Si podemos unir las dos cosas, seguramente de a poco, creo que el resultado va a ser maravilloso. Pero a mí lo que me hace mucho ruido es como esto de la deconstrucción, y que ya no sirve esto, y que entonces esto no sirve, que entonces el que tiene 70 tendría que jubilarse, y no sé qué. Digo, no, aprovechemos de la gente grande que tiene mucha trayectoria, aprovechemos de los jóvenes. Yo tengo 53 años, estoy ahí en el medio. Formulemos entre todos buenas prácticas y buenas cosas, porque así nos está pidiendo el mundo, más aún con esta pandemia que nos está interpelando a todos. Así que bueno, les agradezco muchísimo, voy a seguir participando. Gracias Verónica, gracias Solange, gracias a todas las expositoras, gracias Andrea, y bueno, muchísimas gracias. Desde la justicia con esto se está avanzando, muy de a poquito, pero se está avanzando, ¿sí? Gracias. Gracias, Bettina. Bueno, creo claramente... Si me permitas, Andrea, simplemente sí, claro. simplemente le quería decir lo que además le agradezco muchísimo a Bettina, lo que ha dicho, y además es verdad, porque siempre tendemos mucho además a decir esto no sirve, ¿no? Y lo que hago yo es lo mejor, ¿no? Y evidentemente, o sea, totalmente de acuerdo que esto es una herramienta más, es un método más, que muchas veces además lo bueno es el juntar todo, ¿no? Y además yo siempre digo, yo por ejemplo como abogada siempre digo que soy como una pintora, ¿no? Que tengo una paleta de pinturas y que para cada cliente pues le ofrezco la que mejor le va, ¿no? O sea, habrá clientes que le vaya mejor una mediación, pues perfecto, también tengo formación de mediación. Habrá otros que precisen o quieran, o lo que sea lo mejor es un proceso judicial, perfecto, el proceso judicial, otros que sea un derecho colaborativo, otros un arbitraje o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí que, y además luego también para cada persona, pues también no tiene por qué ser esto para todos, sino que para uno será lo mejor el proceso judicial y para otros será mejor un derecho colaborativo o será hacer un proceso a través de una constelación o lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece importante decir esto, porque muchas veces también es como que enseguida es como esto no sirve, esto sirve, no, sirve todo y lo bueno es ver lo que sirve a cada uno, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Es que en definitiva de lo que se trata creo que es la humanización, no importa la herramienta, ¿no? O sea, y eso se está dando mucho también en la justicia. Yo trabajo en la escuela judicial y hay cambios, y hay cambios importantes. Son lentos, por supuesto, todos los cambios son lentos, pero lo importante es que lo importante sea la calidad de vida y las relaciones de las personas y la conexión humana. Después cada uno usará su herramienta. Bueno, ¿qué preguntas más quieren hacer? ¿Quién quiere preguntar algo? André, ¿te puedo agregar algo a eso? Claro. Esto que decís. Los abogados tenemos, además, no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo y el propósito que tenemos como profesionales, ¿no? Y que en definitiva es cuidar el espacio sagrado del otro, de aquel a quien representamos. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer ese espacio sagrado de la persona que estamos? Porque en el ámbito del derecho le decimos interés, es cierto, pero para esa persona es un espacio sagrado, ¿no? Son sus hijos, es su historia matrimonial, es su casa, es su hogar. Entonces, la tarea que nosotros tenemos como abogados, ya sea que seamos fiscales, porque si nosotros somos fiscales también estamos protegiendo un espacio sagrado del Estado, un espacio sagrado de la víctima. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer ese espacio sagrado? Y cómo, cuando nosotros hablamos de humanizar las prácticas jurídicas, es en pos de proteger ese espacio sagrado de a quien nosotros estamos representando, de cuyo interés representamos, ¿no? Y correr a veces ese ego profesional, porque esto nosotros lo hablamos mucho con los abogados, y es cuando nuestro ego empieza a empañar el interés y el espacio sagrado de aquella persona a quien estamos representando. Porque en definitiva quizás esa persona no quería ni la casa, ni el departamento, ni nada, lo que quería esa persona era que sus hijos no sufrieran el proceso de divorcio, ¿no? Entonces, y quizás el abogado, en pos de que tiene estas herramientas, quizás desoyó eso y se embarcó en un proceso que terminó trayendo más costos que beneficios, ¿no? Para aquella persona que en definitiva es la interesada. Entonces, coincido con lo que dice Bettina, creo que
no hay mejores o peores formas, sí creo que hay un objetivo que tenemos en común todos con la forma que podamos tener, que es proteger ese espacio. Si es a partir de la manera tradicional, si es con constelaciones, si es con derecho colaborativo, si es conociéndonos más y siendo felices nosotros como abogados, pero no tenemos que olvidar que el abogado existe porque hay un otro, si no nosotros no existimos. Incluso cuando estamos asesorando, porque nosotros lo que estamos haciendo al momento de asesorar, digamos cuando no estamos en lo contencioso, igual estamos viendo cómo evitar y cómo cuidar ese espacio. Entonces el abogado tiene un fin muy noble, y un fin que si nosotros lo expandimos desde la esencia más humana, yo creo que puede ser mucho más expansivo de lo que está haciendo hoy en día, ¿no? Entonces esa es un poquito la invitación desde estos espacios de conversación que se generan en esto, porque cuando yo veo a la gente que asiente, que se siente identificada con una frase que dice Vero o que dice Solange, digo, bueno, evidentemente hay un colectivo en donde esto resuena, en donde esto hace sentido, porque en verdad no estamos diciendo nada que esté fuera del sentido común, ¿no? Es escucharnos, legitimarnos, apoyarnos, hacer una práctica. Los abogados no somos enemigos cuando estamos en contraparte, somos adversarios, en un meta-acuerdo, en el sentido de la sociedad nos hemos puesto de acuerdo, que cuando no estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo a partir de un juicio. Entonces, eso es un preacuerdo, meta-acuerdo de seres humanos. Entonces, cuando estamos en un juicio, no hay un enemigo del otro lado, y nosotros, como abogados que no nos atraviesan historias personales, tenemos que saber llevar eso de esa manera, ¿no? Entonces, este meta-acuerdo, lo que hay detrás de esa manera de acordar. Así que eso quería agregar, Andrés. Excelente, Barbie. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Una reflexión? Lo que quieran. Sí, Carolina. Sí, mi nombre es Carolina, es la primera vez que participo en este espacio y la verdad que agradezco, me parece muy enriquecedor esto de la mirada humanizada y lo del espacio sagrado de quienes ejercemos la abogacía con otra mirada. En mi caso tengo una experiencia muy chiquita pero muy fructífera, que es trabajar con las cooperativas de cartoneros, que es algo que se viene muy fuerte, donde tiene que ver con todo también una situación social o un prejuicio social de la sociedad, y tener que negociar, por ejemplo, el retiro de los residuos sólidos con una empresa multinacional como McDonald's, que fue realmente muy interesante, que en otra oportunidad lo podemos contar. Bettina en algún momento también participó de las cooperativas de cartoneros, y cambiarle el nombre, porque yo vengo del ámbito parlamentario, del Senado de la Nación, cambiarle el nombre de cartoneros a recicladores urbanos, fue una cosa muy importante para ellos. Entonces me parece que más allá de esto que estamos hablando, que más allá de simplemente aplicar la ley o encontrar la solución o lograr que McDonald's les pague por retirar los residuos, también hay una cosa subyacente, subterránea, que es el reconocimiento, un reconocimiento interno a cada uno de ellos y sus familias de lo que significa ser parte de la sociedad. Y creo que nosotros, los abogados que tenemos esa mirada, me parece muy interesante, así que estos encuentros me parecen muy, muy enriquecedores, y muchísimas gracias. Gracias a vos, Carolina, por compartir esta experiencia, muy interesante. ¿Quién más? Sí, Evangelina, por supuesto. Estás muteada. Ahora sí. Ahora bueno, está perfecto. Nada, yo lo único que quería decir es que me siento absolutamente identificada, perdón, mi hija. Esa es la humanización. Sí. Bueno, me ha pasado audiencias virtuales, tengo 2 nenas y ellas metidas en el medio, bueno, es todo un caos. Pero bueno, nada, quería decir esto, que la verdad que me siento absolutamente identificada, y en el chat hablaban de lo que pasaba en las universidades y los sitios académicos, que nos enseñan todo lo formal y que es absolutamente necesario, pero no nos enseñan a empatizar. Yo también soy abogada, soy mediadora, soy coach ontológico, bueno, soy un montón de cosas,
Y todo ese proceso me llevó a darme cuenta a lo largo, desde el transcurso de mi vida, de hace más de 18 años que soy abogada, que no me gusta litigar. Por supuesto, creo que era Susana que recién decía, cada cliente tiene su perfil y su particularidad donde va a decir, bueno, no me queda opción que ir a juicio. En un curso, en una charla, hablé con Solange con el tema de las constelaciones en un caso puntual que ella me abrió los ojos y me dice, bueno, va a pasar tal cosa. Y pasó, Solange, pasó, eso te quería comentar. Pero cada cliente tiene un perfil y está en nosotros tener esa cintura y esa inquietud de decir, bueno, yo no puedo resolver esto. ¿Dónde se siente cómodo el cliente, en primer lugar? Y también no olvidarnos nosotros. ¿Dónde nos sentimos cómodos nosotros trabajando? ¿Cómo lo podemos resolver? Porque siempre todo es en pos del cliente, sí, bueno, pero y nosotros como profesional, como personas, hay un montón de situaciones que nos terminan afectando. Yo hago mucho derecho de familia y en este momento, después de tener mis hijas, no tolero mis padres ni madres que jueguen con sus hijos y que los hagan alrededor de una situación. Y hace 10 años atrás no me pasaba porque no era madre y era un asunto más. Y hoy lo veo con otros ojos. Entonces, cambiamos nosotros, cambia nuestra perspectiva, y eso no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan a empatizar, no nos enseñan a comunicarnos, y no nos enseñan a cobrar, tampoco. Bueno, ese puede ser un taller. Puede ser un taller. Bueno, muy agradecida por esta charla, la verdad que me encantó, me sentí absolutamente identificada con cada una de ustedes y bueno, la sigo. Muchísimas gracias, Evangelina. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario más antes de cerrar. La doctora Ana Gómez, doctora con la mano levantada. Ana Gómez. Sí, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, yo quiero agradecer la invitación de Vero, que gracias a la invitación de ella estoy en este colectivo. Yo también soy abogada y mediadora y abogada de trinchera, que trabaja hace varios años en tribunales. Y bueno, realmente en todo esto que se ha escuchado, realmente también me siento identificada. Esto de, como abogada de familia, ¿no es cierto?, de ver lo esencial que cada uno ocupe su lugar en el ciclo de la vida. Como dijo una de ustedes, realmente es maravilloso. Esto de la humanización, yo lo empecé a andar ya hace algunos años, ahora me estoy iniciando en mis estudios de coach y de PNL, y bueno, como dijo también otra de las expositoras, es caso por caso. Lo importante es que vamos sumando herramientas y somos nosotras las propias evaluadoras de qué es lo más conveniente en cada caso, ¿no es cierto? Son historias de vida y yo creo que en este colectivo maravilloso que cada vez somos más, hay mucho respeto y mucho amor. Mucho amor en cada día cuando nos levantamos y en este marco pandémico que realmente nos cubre a todas, ¿no es cierto? Y toda una transformación digital, como alguien dijo también, pasando del escrito al oral. Y bueno, son desafíos que en este devenir de la vida realmente es lo que nos hace saborear la vida y disfrutarla, enmarcado en la felicidad de quienes acompañamos. También ustedes lo dijeron, somos acompañantes y qué bueno si cada vez podemos ir sumando más herramientas, ¿no es cierto? Yo estoy en la defensa oficial y uno trabaja con la indigencia, la carencia, la falta de educación, de que, como decía mi abuelo, ¿no? Hay quienes no nacen con estrellas, sino que nacen estrellados. Y realmente nosotros, al menos quien le habla, yo vivo en un permanente agradecimiento por todo lo que veo cada día, ¿no? Y gracias por nutrirme de... Yo participé también en la charla de la semana pasada. Así que muchas gracias por seguir ayudándome a reflexionar y sumando herramientas. Gracias, Vero. Gracias, Ana. Y, Vero, ¿tenés la mano levantada, Vero Ojeda, o quedó
tildado. Ahí estoy. Hola, ¿cómo están? Estuve mitad con el celular y ahora que pude recuperar la computadora, bueno, estos tiempos también traen aprendizaje tecnológico. Nada, quería comentar una pequeña experiencia que tuve. Yo soy abogada del Ministerio Público Tutelar con especialidad en niños y adolescentes y digamos, toca patear el territorio desde el lugar de las personas que van a la consulta para que tratemos de solucionarles algunos problemas que son algunos, digamos, manejar mucho lo que es la frustración y transmitir a veces una negativa o una dificultad en, digamos, luchar contra el sistema. Uno trata de encontrar soluciones y a veces lo supera. Y en este sentido, yo desde el año pasado estoy tratando de formarme también como consteladora, con otra consteladora que es Silvia Yurman, que es una persona muy, muy formada también en esto, y teníamos un caso, trabajamos interdisciplinariamente, mi compañera es trabajadora social, y bueno, y había uno de estos casos que no había como solución posible, que no sabíamos ya cómo encarar, cómo transmitir, digamos, una situación de violencia intrafamiliar, una niña con una discapacidad irreversible, digamos, temas de salud muy profundos. Y como decía Ana, hola Ana, ¿cómo estás? La conozco también. Uno trabaja con recursos escasos, desde lo simbólico, desde lo material, ¿no? Estas familias atravesadas por tantas carencias y tantos problemas que, digamos, es como un trabajo muy arduo desde comunicarle, tratar de entender, ponerse en su lugar y hacerles ver que eso que están transitando es un problema, que hay que problematizar algunas cosas para que puedan también aprender ellos a pedir ayuda. Y bueno, un poco a instancias mías también las llevé a mi coequiper, trabajadora social, a meternos en las constelaciones, y bueno, hicimos un trabajo de constelación, y si bien no aportó la solución entera, ¿no? Porque son situaciones muy complejas, pero sí hubo como que se destrabó algo y se pudo avanzar en lo que se puede avanzar, ¿no? Con tantas dificultades, pero esto de también patear el territorio y bueno, y sumar herramientas, como decía una de las compañeras también que hablaron, Betina, y después creo que Solange, si no noté mal, hablaba del caso a caso, con qué caso sí, y uno tener el olfato, y bueno, y esto también lo da la experiencia y el tránsito. Eso quería compartir. Genial, muchísimas gracias, Vero. Susana, ¿vos tenés la mano levantada o se fue? ¿Se puso la manito? Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más o alguna reflexión más antes de cerrar. Perdón, voy a interrumpir un ratito. Escuché bastante el término abogada de trinchera. Yo soy muy lingüística. Vieron que les dije ahí por el chat. La cuestión de cliente es algo que no usé en mi vida porque no hay nada más que mercantilista en la humanización del derecho que la palabra cliente. Eso pienso yo. Yo no estudié nada de esto, simplemente es una opción de vida desde el primer momento en que salí a patear la calle, como tampoco me considero una abogada de trinchera, porque si queremos quitar los términos de guerra, digamos, capaz de decir de trinchera no está bien. Por lo tanto, yo en particular me autodenomino, y por suerte en las pocas publicaciones que he tenido me he puesto así como abogada de la calle, y me lo han respetado, ¿no? Desde Abeledo Perrot, la ley, o sea, eso me llamó la atención porque me lo han respetado. Vieron que uno se autodefine cuando publica algo, y yo me pongo abogada de la calle y me lo han respetado, porque me gusta más ese término que abogada de trinchera, sobre todo si hablamos desde estas lógicas de humanización, así como también lo de cliente. Les juro que, por favor, sin ver las caras, es tanto tiempo de utilizar la palabra representado o representada que cada vez que escucho cliente me hace como una cosa ahí extraña. Por eso quería reflexionarlo también sobre esas lógicas que por ahí
que vienen de la formación universitaria que tenemos, y que por ahí no podemos revertir. Entonces, más allá de eso, y perdón la interrupción, veía que todo el mundo preguntaba, bueno, ¿dónde estudiamos esto? ¿Dónde nos formamos en aquello? Y demás, y bueno, y pensaba y no quería dejar pasar más allá de lo que ustedes iban poniendo ahí, los mails y la información que estaban brindando, es que obviamente el Observatorio de Abogados está trabajando para que ustedes puedan también habilitar los talleres en nuestro espacio y que puedan formarse también en este espacio, así que no queríamos dejar pasar esa oportunidad para que la gente sepa que en breve vamos a estar armando algo en ese sentido para que todos puedan acceder a este tipo de formación con perspectiva de humanización, podríamos decirlo, ya que está de moda también un poco utilizar la palabra perspectiva, me parece que está bueno utilizarlo también desde la perspectiva de humanización, así que quería nada más decir eso, aclararlo para que no quede en el chat y demás, ni tampoco siento que quiero que lo sientan ofensivo, sino simplemente mencionarlo, porque por ahí en nuestra misma formación, viste, no nos damos cuenta que decimos esto. Sí, Vero, te veo que me querés replicar. Sí, no, al contrario, lo agradezco porque me echaste luz sobre un término, yo estoy como en este cambio de paradigma y en el viraje de pasar del abogado netamente litigante al abogado colaborativo y sí, la verdad que fue buenísimo, porque no tiene nada que ver el abogado de trinchera con ese abogado en quienes queremos transformar, digamos, y en el que estamos trabajando. A mí me encanta litigar, me gusta dentro del litigio en la provincia de Buenos Aires la parte de la mediación, de la parte del consejero de familia, me encanta, pero también sé que a veces, como dijo Susana, a veces no es suficiente con todo el esfuerzo que uno le ponga para llegar a un acuerdo colaborativo, ¿no? Y entonces también tiene que saber cómo atravesar la parte del litigio sin que eso sea la destrucción masiva de la familia. Yo obviamente también me dedico a la cuestión de familia y entonces cómo transitamos el litigio sin el bidón de nafta también es importante aprenderlo y me parece que ustedes con sus herramientas específicas, muy específicas, insisto, yo no soy formada en eso, simplemente porque lo dije la vez pasada también, siempre me gustó trabajar de esta manera desde que nací, porque creo que soy abogada de la calle desde que nací, pero siempre me gustó trabajar de esta manera, pero nunca me formé específicamente en ese ámbito, así que, o con alguna especificidad. Entonces, me parece que también tenemos que aprender y saber que vivimos en una realidad en donde el término o la cuestión de colaborativo no es lo hegemónico, ¿no? No es lo mayoritario. No. Entonces, también para llevar esa transición, también saber cómo transitar un litigio ortodoxo sin el bidón de nafta, que me parece que eso también podría ser importante. Todos los litigios, más allá del de familia. Bueno, e invitarlos, obvio, a sumarse a LOA para que podamos abordar mejor. Si yo le quiero Fabiana, preguntar... perdón, una cosita, esto que trajiste vos, Fabiana, que mencionaste que no estás formada en esto, pero esto que trajiste vos entre abogado de trinchera y abogado de calle, es una clarísima representación de lo que nosotros trabajamos mucho desde el coaching, que el lenguaje no es inocente. Entonces, el lenguaje crea realidades. Entonces, cuando hablamos de Dios guarde a veces, estamos creando realidades. Claro. Y abogado de trinchera y abogado de calle, hay una realidad diferente. Así que me parece que como cierre fue perfecto. Así que excelente, aunque no esté formada. Y yo lo que le quiero decir. Sí, no, yo le quería preguntar a Fabiana que a ver cómo le llama al cliente, porque yo lo de la lucha totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, nosotros, hay una compañera de hecho que siempre dice, ¿no?, que cuando hablamos con los clientes nunca hay que hablar de ceder, sino de acceder, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que evidentemente hay que cuidar mucho las palabras, ¿no? O nunca la parte contraria, sino la otra parte, ¿no? Pero el tema del cliente es que no le encuentro otro nombre, la verdad. Por eso, no sé, Solange parece que también tenía otro nombre. Si me podéis dar ideas, os lo agradezco. Claro. Desde el derecho sistémico a lo que en general se le llama cliente se le dice consultante, porque el abogado sistémico solamente acompaña, es trabajar un poco la pérdida de importancia personal que en general al abogado nos acompaña, ¿no? Con esa mirada un poco arrogante que tenemos frente a la vida. Pero la idea es de consultante, y lo que vos traías de representación me parece muy significativo,
porque cuando como abogados sistémicos también nos consideramos en juicio, así no tengamos la representación como poder, sí nos consideramos representantes. Exacto. Porque si alguna vez fuiste a una constelación o fueron a una constelación, siempre elegimos representantes, es decir, si yo quiero trabajar el problema con mi mamá, elijo a alguien que represente a mi mamá y a alguien que me represente a mí. Entonces, en la elección de este consultante, respecto a un abogado de los millones que hay para que esa persona nos ayude legalmente, hay una representación. Y en esa representación, desde la mirada sistémica, hay un vínculo consultante letrado, digo, hay o un espejo o un problema que vibra cerca mío también, ¿no? De hecho, yo pienso bastante que en general, ¿vieron que dicen que los animales se parecen a su dueño? Bueno, yo creo que nuestros representados se parecen bastante también a nosotros, o sea, en ese sentido, eligen un abogado, no sé, nunca vi un hombre machista en el ámbito de violencia de género que no se elija un abogado o una abogada patriarcal, machista, misógena y todos esos términos, o sea, es bastante así, es que es real. Me interesa lo que pone Valen, que no sé por qué no se habilita el micrófono, Valentina, que dice interesado en materia de niños, niñas, adolescentes, el abogado del niño hablaría no de cliente, aunque muchos lo dicen, y no hay nada más alejado de la clientela que la representación desde el abogado del niño de un niño, ¿no? Y el doctor Solari, que es un genio total, le llama interesado. Yo tengo dos facetas, la de abogada de la calle y la de profesora universitaria, en donde trato de formar desde estas lógicas también a mis estudiantes, que tampoco son alumnos, sino que son estudiantes, porque hago la práctica profesional. Y en ese ámbito hablamos de consultante también. Y ellos al principio siempre le dicen cliente, porque vienen formados de 5 años de esta manera. Entonces, cambiar los lenguajes también es todo un ejercicio. Algunos se van y no lo quieren asimilar, y siguen diciendo cliente, pero por lo menos en ese sentido hacemos esta diferenciación. No sé, no me pregunten de dónde lo saqué, simplemente lógicas que uno va pensando para llevar una mejor práctica como abogado por el mundo, ¿no? Me parece. Nada más eso. El lenguaje no es inocente, el lenguaje crea realidades, esa es la base. O sea, escuchar cómo habla una persona y te vas a dar cuenta qué persona es, así que excelente, Fabiana, fue muy profundo. Bueno, siendo las 7 de la tarde, yo no quiero dejar de agradecer infinitamente al observatorio por el corazón que le ponen a esto, por generar este espacio y por permitirnos haber tenido este espacio. Infinitas gracias por abrir este espacio, así que, bueno. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Esperamos que hayan sido Muchas gracias a ustedes. Bien acogidas. Y Fabiana, te doy el pase para que cierres, según lo acordado, esta experiencia de capacitación. Bueno, yo viste que me autodoy el pase, porque no me puedo callar. A mí, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Digo yo siempre. Pero bueno, es una temática que me interesa mucho realmente y que se ve que tiene mucho interés también porque tuvo gran cantidad de auditorio, así que bueno, felicitarlas a todas. Alguien dijo al principio también hay hombres, y eso también es importante resaltar, porque si no pareciera que esto quedaría subsumido a la femineidad, o que solo las que... Yo para empezar, siempre digo que no tengo corazón, no tengo sentimiento, así que todo eso lo dejo de lado, digo, la feminidad parecería que es el único ámbito, o el ámbito femenino parecería que fuera el único ámbito donde podemos desarrollar este tipo, o esta forma de trabajo, cuando en realidad no, tiene que ser amplio para todas, todos y todes. Así que los invitamos a participar en los próximos talleres donde ellas van a estar a cargo. Prometo que yo me voy a callar y siempre hago las promesas, como diría Sabina, aquellas que no voy a poder cumplir. Entonces, bueno, que estén en contacto en el Observatorio de Abogados. También está el grupo de WhatsApp para que mandemos también info a quienes les interese sumarse a los próximos talleres que todas estas hermosas mujeres van a estar llevando adelante. Les mando un beso grande, nos vemos las próximas. Gracias Manu, gracias Valen, que me dijo, ya dijiste lo de abogada de la calle, viste, lo dije Valen, lo dije, lo tenía que decir. Te mando un beso enorme a Valentina de Mendoza, a Manu de Chile, a Andrés de Córdoba y a todos ustedes de donde estén, México y demás.
Un beso, nos vemos la próxima.